Bienvenidos al Making of de Mad Max Payne. Welcome to the making of Mad Max Payne. Much of the making of is going to be in Spanish, but you can click on the subtitles in the menu bar. Vamos a empezar por las cuestiones que nos habéis dejado en nuestras redes sociales. Benjamin Com nos pregunta en YouTube si grabamos con Blackmagic. Vamos a aprovechar para hablar de equipo con Ezequiel. Al rodaje nos llevamos una grúa Liebherr, un Traveling TGV, un set de Optica Stage Compact Prime y bueno, algún poquito LED, pero sobre todo la gran joya de la corona, que era la Arri Amira. Escogimos esta cámara principalmente por varias razones. Fichamos varias cámaras, pero la principal razón fue que conseguía grabar a 200 frames por segundo. Eso es una cámara lenta, muy lenta. Luego también porque comparte el mismo sensor que la Arri Alexa, que es la cámara que utilizaron para grabar Mad Max Fury Road. Nosotros intentamos parecernos lo más posible al look de esa película y para ello usamos varias fuentes, en concreto un artículo del American Cinematographer que yo le pasé a Guille como esto es lo que necesitas saber, que tiene todos los detalles de con qué cámaras se grabaron, con qué ópticas, con qué ISO, con qué diafragmas. Si sois interesados en la fotografía, es una revista que tenéis que leer obligatoriamente. ¿Café? De la cámara. Sí, por favor. No, gracias. Ofrézcanme café. Parece que os ha gustado mucho la localización y sois muchos los que nos estáis preguntando dónde está grabado. Se trata de la Garganta de Alfaro en el desierto de Tabernas en Almería. Al pie de estas mismas rocas se han rodado Indiana Jones y la última cruzada, Lawrence de Arabia o fijaos en esta foto, El bueno, el feo y el malo hace exactamente 50 años. In character was definitely being there in the desert in this outfit with the war boys and these futuristic vehicles and the makeup, not to mention the makeup, which was absolutely fantastically done. I had to have my hair dyed, so all of these things put me in the character, definitely. En la mayoría de producciones de Zapruder siempre hay una parte del maquillaje que se sale un poco de lo normal. En este caso pensábamos que todo iba a ser mucho más sencillo hasta que uno de los War Boys, Roman Vogt, nos dijo que no podía afeitarse la cabeza. Baby, look at the doors and turn the lights down low. Para solucionar esto, lo que tuvimos que hacer fue hacer una serie de calvas de látex que estuvieran preparadas ya para llevar a Almería y allí se aplicaron en el mismo set de rodaje. Había que integrarlas con un adhesivo especial, ir poquito a poco, colocando los bordecitos para que se integrara con la propia piel y bueno, la verdad que el resultado ha sido bueno. Bienvenido al desierto de Almería, donde no se te acercan las moscas si eres calvo, sino las mujeres. Sois muchos los que nos estáis preguntando también por los vehículos que utilizamos. Tanto el camión de los War Boys como el buggy aparecían en una película de ciencia ficción rodada en Almería en 1986. Se llamaba Solar Babies y fue un fracaso comercial. Los vehículos han permanecido 30 años en distintos decorados a intemperie y eso también trajo sus problemas a la hora de moverlos, especialmente en el caso del camión. Para poder desplazar este vehículo de casi 8 toneladas a la localización de rodaje fue necesario un tráiler, allanar el camino con una excavadora y remolcarlo hasta el lugar exacto en la Rambla. Todo ello en una operación que duró casi 4 horas. ¿Terminamos de girar? Sí, vamos. Venga, vamos, un poquito más. Despacio, cuidado. Cuando estemos en equilibrio, venga. Ya lo tenemos en equilibrio. Ahora para acá. The shot that was probably the most fun, but also the most challenging, was the jumping shooting shot, where there was a mattress put down so I wouldn't get injured, and I had to correspond the jump with the camera crane pan that was happening, and it turned out nice, didn't it? La bajamos, ¿eh? Señores, la Virgen al cielo. 1, 2 y 3. ¡Abajo! Ya con los pies. Ahí está. Sí, señor, la hostia. Las bengalas que aparecen son bengalas de socorro marítimas como esta. En tiendas de pirotecnia también había bengalas con mecha, pero nos gusta más tirar de una anilla. Y para el humo, utilizamos una bomba de gran intensidad color rojo como esta. Respecto a los efectos especiales, uno de los planos al que le dimos más vueltas es el recuerdo atormentado de Max Payne. Como tampoco queríamos caer en los míticos clichés, decidimos inspirarnos en las transiciones del tercer videojuego. Básicamente, el efecto se compone de 3 elementos, aunque luego tiene muchas capas intermedias. Para empezar, el efecto desentrelazado se puede conseguir de una forma bastante eficaz con una transición a 90 grados. A continuación hay que poner una dominante de color, y para ello se utiliza el modo de fusión,
add o añadir para darle ese tono un poco más vibrante. Y por último, el Displacement Map, que es esa distorsión horizontal que te da esa sensación de desconfort y un poco de turbulencia. La otra parte que construye este efecto es la sonora. En este caso tenía libertad absoluta para crear, ya que nadie identifica muy bien cómo suena un recuerdo. Al ser más parecido a una pesadilla, optamos por crear un sonido desagradable e impactante. Esto lo conseguimos fusionando 10 o 12 efectos, además de añadirle, en último caso, un sonido de puerta oxidada que funcionaba muy bien en este aspecto. Y una de las curiosidades de este plano es que si le dais a pause podréis ver 3 planos en concreto de nuestro primer fanfic, Max Payne Valhalla. Leonardo Jiménez, el mismo armero que construyó la Gatling para Sets Gold, volvió a ser crucial para el aspecto visual de este vídeo. Esta vez armó una ballesta, un hacha a partir de una sierra de cortar madera y un montón de cosas más con las que podríamos haber vestido a todo un ejército. Y esto ha sido todo con Mad Max Payne. Si todavía tenéis alguna pregunta, no dudéis en dejárnosla en los comentarios del propio vídeo o en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos por aquí. I'm a cybernetic organism, living tissue over metal endoskeleton. I'm a cop, you idiot! I'm a cop. Stop, you're not a cop.